Estimados y estimadas, como ustedes saben, en cada clase yo me acuerdo de comenzar a grabar cuando alguno o algún estudiante me lo dice, o cuando ya ha pasado toda la introducción. Es decir, eso ya pasó, así que bien raudamente les doy la bienvenida a esta grabación de la sesión sincrónica del día 6, 7, 8 de septiembre, siendo las 4:23 de la tarde. Lo que nos convoca hoy día es la comprensión lectora en tanto espacio que tiene momentos. Yo ya les dije a ustedes que, o ya hemos abordado la idea de que en la lectura existen esferas de dominio, la esfera de lo local, la esfera de lo global y la esfera del aprendizaje y la aplicación. También hemos visto que existen 3 dimensiones que operan dentro de la comprensión lectora, que son el texto, el lector y el contexto. Hoy día lo que vamos a ver son los momentos de la comprensión lectora. Siempre la idea es que cada uno y cada una de ustedes se vaya quedando con todo esto y vaya utilizando toda esta información para aplicarla a su proceso de comprensión de lectura. Hoy día, en el fondo, es fijarme en qué hago antes de leer, qué hago mientras leo y qué hago después de leer. No necesariamente poniendo esas caras, por supuesto, pero de eso se trata. Ahora, a ese respecto, lo que les puedo decir, ya, existen 3 momentos de la comprensión de lectura. Antes, durante y después. Antes de la lectura, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, fijarse objetivos de lectura. Y ya hemos dicho esto hasta el cansancio. Es muy distinto leer para entretenerme, que leer para aprender, que leer para preparar una evaluación. Y siempre es posible para la estudiante o el estudiante universitario leer o fijarse un objetivo de aprobar la evaluación, pero no aprender. Es decir, me sé esto, calentar la prueba. Me lo sé por ahora y una vez que rindo la prueba, se me olvida todo. También no es que alguien se lo plantee explícitamente. Yo quiero olvidar lo que leí, yo quiero olvidar lo que leí. No. Pero sí, el objetivo no es aprender esto, integrarlo a la base de conocimientos profesional que uno tiene. Claramente sí, uno puede que obtenga un 7 en la prueba, pero eso no significa que esa información vaya a quedar ahí para siempre. Y de hecho, es muy poco probable que algo quede ahí para siempre. Incluso si ustedes piensan en un libro que los marcó mucho en el colegio, lo más probable es que recuerden 2 o 3 cosas. No es tan importante lo que uno recuerda del texto, como si el hecho de que uno aprenda y que eso uno lo integre a su base de datos. Por ejemplo, yo sé lo que es, por ejemplo, la persuasión, y dentro de la persuasión, la distinción entre la vía central y la vía periférica. La vía central es la vía del argumento, la vía periférica es la vía de la emocionalidad. Y eso lo leí en un texto. No recuerdo qué texto era, no recuerdo quién era el autor, pero sé que lo leí y eso se quedó conmigo. Y puedo describir algunos elementos y algunas características propias de cada una de esas 2 vías. De eso se trata. Pero lo importante es plantearse objetivos de lectura. ¿Qué quiero lograr yo con esta lectura? Y en la universidad hay subobjetivos, ¿cierto? Comprender información previa, aprender algo completamente novedoso, ser capaz, por ejemplo, objetivo, léanse este texto y lo discutimos la próxima semana en clases. ¿Qué objetivos se plantearían ustedes? Si el profesor dice, léanse este texto, es para la próxima clase. Profe, ¿va a haber prueba? No, no va a haber prueba, solo léanse. ¿Qué objetivos se plantean con ese texto? ¿Cómo era la pregunta? El profesor les dice, o la profesora les dice, léanse este texto, lo vamos a discutir la próxima semana. No hay prueba, solo lo vamos a discutir. ¿Qué objetivos se plantean? ¿Ya? Lalo dice contexto para la clase de aprendizaje. ¿Ya? Felipe dice cachar. Cachar obviamente no es un término técnico ni un término formal, pero en Chile entendemos perfectamente lo que es cachar. Si ustedes van a otro país, especialmente a Perú, y se dan cuenta que son chilenos, les van a decir, ¿cachai o no cachai? Porque se ríen de que nosotros decimos cachai para todo. Y es verdad, decimos cachai para todo. Y Lalo dice contexto para la clase. Lo que me falta ahí es el verbo. En el caso de lo que dijo Felipe, me falta el complemento directo. En el caso de lo que dijo Lalo, me falta el verbo.
contexto para la clase, fijar contexto para la clase, generar contexto para la clase, y aprendizaje lo podemos llevar a aprender. Yo, cuando a mí me decían, léanse el texto, lo vemos en la próxima clase, yo me iba un poquito para el lado de lo que decían Felipe y Lara, ¿ya? Generar un contexto que me permita a mí aprovechar los contenidos que se van a decir en la clase. Por otro lado, disminuir el esfuerzo de comprensión que tengo que hacer en la próxima clase. Porque asumo que el profesor va a dar por entendidos y comprendidos ciertos conceptos que pueden ser complejos. Imaginemos que el texto es acerca de la intención con S. Ustedes van a decir, a ver Alejandro, un momento. Intención es con C. Ah, pero es que hay una intención con S, que es la contraparte de la extensión en filosofía de la psicología, en epistemología de la psicología. ¿Han visto alguna vez el concepto de intención en psicología? ¿Lo han discutido, por ejemplo, en fundamentos epistemológicos? No lo han visto todavía. Bueno, pero basta decir que es el significado comprensivo de una palabra. ¿Ya? Y se habla de la intencionalidad como la propiedad de una palabra de representar algo. Hay palabras como, por ejemplo, pero, que todos sabemos qué significa, todos lo utilizamos, pero per se no tiene intencionalidad, no representa algo. A menos que la tomemos como sustantivo. No, es que a ver, este proyecto está lleno de peros. Ahí pero significa críticas, objeciones. Que objeción sí tiene intencionalidad. Pensemos, por ejemplo, en la palabra psiquismo. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de la transferencia en psicoanálisis. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de salud mental. Todos esos conceptos pueden ser complejos y si el profesor los da por comprendidos, entendidos, dominados en clases y yo no me leía el texto, me voy a perder la clase. Entonces, también un objetivo es disminuir la necesidad de atención en la clase, la carga mental en la clase. Si yo llego con el texto leído, en el fondo vamos a entrar en un diálogo y no voy a tener que estar todo el rato googleando los términos que plantea el profesor. O buscando en el texto a qué se refiere, cuáles son las 3 propiedades de la intención, cuáles son los actores de la transferencia, o qué países participan de la definición de salud mental, por ejemplo. Ahora, antes de la lectura, también está lo que se denomina la activación del conocimiento previo, que eso es medianamente, principalmente involuntario, es decir, en la medida en que yo les digo, por ejemplo, vamos a leer un texto acerca ya de la transferencia en psicoanálisis. No sé si les expliqué o si ustedes manejan el concepto de transferencia en el psicoanálisis. Ya, vamos a pasar a otra cosa. No, lo tengo. Epistemología. Más fácil. Epistemología sí que todos deben conocer la palabra porque por lo menos la han escuchado nombrar. ¿Han escuchado lo que significa, o han escuchado la palabra epistemología? Pablo ha pronunciado esas sílabas, ¿cierto? Perfecto. Ya. Vicente, y todos y todas quienes estén acá presentes. ¿Qué es la epistemología? Sin googlear. Ya. Benja está súper cerca de la definición. No es exactamente la teoría del conocimiento, pero el 90% de eso. Es como el conocimiento del conocimiento, el estudio del conocimiento, exacto. Ahora, el estudio de cómo se obtiene el conocimiento compartido, típicamente el conocimiento científico, porque el estudio de cómo un individuo va generando conocimiento es la nosología, pero el estudio del conocimiento en tanto empresa, es decir, una actividad que requiere inversión,
Eso es la epistemología. Entonces, si yo les digo epistemología, ¿qué redes neuronales se les prenden? ¿Qué palabras aparecen? ¿Qué conceptos se les vienen a la mente? ¿Qué aspectos consideran relevantes? Ya, Vicente dice ciencia. Perfecto, ¿qué más? No solo para Vicente, todos y todas las demás. Aprendizaje, ok. Estudio. Pero hasta el momento me están diciendo puras cosas que ya dijimos. Filosofía. Javiera dice filosofía. ¿Por qué filosofía? Ese porque ese es un porque sí. Filosofía. ¿Por qué filosofía? Porque sí. Ah, era que más que nada porque se relaciona con lo que vimos el primer semestre en el módulo de filosofía, que el profesor siempre nos decía, lo vamos a ver en fundamento epistemológico 1, después lo vamos a ver en fundamento epistemológico 2, y estaba así todas las clases. Perfecto. Bueno, y basta decir que la epistemología es una de las ramas de la filosofía. Tradicionalmente se entiende que la filosofía tiene 4 grandes ramas, que son la metafísica, la epistemología, la axiología y la ética. No, miento, la ética es parte de la axiología. Se me olvida cuál es el cuarto. Pero bueno, ya lo encontraremos. La metafísica es el estudio de todo lo que va más allá de lo físico, que no es parte del mundo físico, que es la libertad. Antes se hablaba de qué es la mente, qué es el alma. Todos esos son temas metafísicos. La axiología es el estudio de los valores, qué es bueno y qué es malo. Y por eso de ahí declana la ética. Y la epistemología es el estudio de la construcción del conocimiento. Si alguien puede averiguar cuál es la cuarta rama de la filosofía, me avisa. Y dudo mucho que todas las ramas o todos los libros o todos los autores que han ordenado la filosofía digan que existen 4 y solo 4 ramas. Distintas categorías, distintos autores deben hablar de distintas ramas. Pero sí, filosofía está ok. ¿Qué más se le viene a la cabeza a ustedes con filosofía? Perdón, con epistemología. Marco teórico, interesante. ¿Por qué marco teórico, Vicente? Claro, porque la epistemología se encargaría de definir un marco teórico para el conocimiento del que estemos hablando, con ciertas reglas y postulados. Perfecto. Ahora, ¿qué problemas epistemológicos creen ustedes que existen? Yo les voy a dar una pista, ¿no? O mejor dicho, yo voy a avanzar. La psicología. La psicología es un problema epistemológico, entera, la psicología entera. ¿Por qué? Porque su objeto de estudio no está completamente definido y su método de acceso al objeto de estudio tampoco está definido, no hay acuerdo. Hay muchas discusiones epistemológicas de esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto sí, esto no. Así que la psicología es un problema epistemológico. ¿Qué otros problemas epistemológicos creen ustedes que existen? La metafísica. ¿Por qué la metafísica? Porque, como decía yo al comienzo, la metafísica es una rama de la filosofía que es distinta a la epistemología. Pero eso no significa que la metafísica no sea un problema epistemológico. Me gustaría escuchar por qué la metafísica consideras que es un problema epistemológico. Porque abarca temas muy amplios. Sí, puede ser, y nosotros perfectamente podríamos discutir en torno a qué es metafísica, qué no lo es. Este tema, ¿es propio de la metafísica? Por ejemplo, la salud mental,
¿Es tema de la metafísica o no es tema de la metafísica? Porque algunos van a decir, no, la salud mental no es objeto de estudio de la metafísica, no va más allá de lo físico, no es algo que exista fuera de nuestro mundo material. La salud mental es algo concreto y objetivo que reside dentro de los cuerpos de los individuos, por ejemplo. ¿Ya? Vicente dice, porque no se puede hacer del estudio empírico en la metafísica, o al menos no con tanta precisión. Perfecto. Toda esta especulación que estamos haciendo en este momento es un muy buen ejemplo de activación del conocimiento previo. Nadie toma un libro y va por su casa preguntándole a su familia, mira, tengo que leer un texto acerca de la persuasión. ¿Qué problemas crees tú, papá, que son objeto de la persuasión? Mamá, ¿a ti alguna vez te han persuadido de algo y después dices, oh, me estafaron? O van donde el hermano chico y les dicen, estimado, ¿qué opinas tú de que se plantee que la persuasión es el camino de la psicología de las masas? Nadie hace eso. Pero lo que sí, cuando nosotros tomamos un texto, típicamente dialogamos con nosotros mismos. Que es, por ejemplo, ¿qué es esta cuestión? Preguntarse eso es dialogar con uno mismo. Todo eso es activación del conocimiento. Luego tenemos, ¿qué otro elemento antes de la lectura? Establecer predicciones sobre el texto, que eso está muy vinculado con lo anterior. Tótem y tabú, de Sigmund Freud. Solamente les di el título y el autor. Tótem y tabú, de Sigmund Freud. Paréntesis, ¿has leído alguna vez a Freud? Ya, Lalo sí, Catalina sí. Me faltó hacer la pregunta más precisa. ¿Has leído antes a Freud? Y si es así, ¿qué has leído de Freud? El yo, el superyo y el ello. ¿Ya? Psicoanálisis de Freud. Ya. Freud es un autor que obviamente hay que leer, no solamente quien estudia psicología, todo el mundo debería leer a Freud. Freud es un pelado al que yo le tengo cierta estima porque creo que fue una gran mente, una persona que abrió un área de comprensión de la humanidad que es muy, muy importante. Pero estoy en desacuerdo con muchos de sus postulados, especialmente aquellos que provienen de esta estructura más machista de pensamiento. No obstante, igual hay que leer a Freud, especialmente porque es un autor muy candente, su prosa es muy candente, es como que a uno lo interpela, es entretenido leer a Freud. Ahora, interesante que Freud que haya leído algo acerca de la feminidad, ¿ya? De Freud, especialmente porque Freud consideraba a la mujer un ser incompleto, y de ahí es donde viene la noción de la envidia del pene. ¿Qué es la envidia del pene? La idea de que el falo es una figura central dentro del psicoanálisis. Y Freud planteaba que un momento crucial en la vida de todos los individuos era comprender la diferencia entre los hombres y las mujeres, que se simbolizaba en términos de ¿tiene pene? ¿No tiene pene? Y en el momento en que la mujer aprende que no tiene pene y que el hombre sí tiene pene, y que el pene es el falo y el falo es símbolo del poder, la mujer está constantemente deseando el poder sin nunca poder alcanzarlo. Entonces, ese planteamiento fundamental, si se dan cuenta, es muy peleagudo. Entonces, por eso decía que es llamativo que leer algo de Freud acerca de feminidad, pero nuevamente yo creo que hay que leer todo, hay que leer todo, hay que comprender a todos. El asunto es que si yo les digo, vamos a leer Tótem y Tabú
de Freud. Predicción, ¿qué especulaciones harían ustedes sobre él? Me voy a dar un momento para hacer una pequeña pausa, ¿ya? Yo volveré enseguida. No se vayan. ¿Qué predicciones harían ustedes con Tótem y Tabú de Freud? Solamente escuchando el título y el autor. Ya, Javier dice simbolismos. Pero, ¿cuál es la predicción? Imagínate que tú vas donde una divina, y la divina ve su bola de cristal y dice simbolismos. Ya, Catalina dice, que habla de temas que no están muy normalizados. ¿Ya? Especialmente yo creo, si te interpreto bien, Catalina, por la palabra tabú. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre respecto del texto? Yo siempre me imagino que él o la estudiante de psicología es una persona inquieta, intelectualmente, que está constantemente pensando en aspectos propios de la psiquis humana, de la predicción de la conducta, explicar la conducta, haciéndose preguntas, y que le gusta que le hagan preguntas. No sé si me equivoco con ustedes, porque la verdad yo hago preguntas y ustedes dejan que otros respondan. Como si, bueno, ¿para qué voy a responder? ¿Para qué me voy a hacer problema? Y es raro, es muy, muy raro, especialmente en estudiantes de psicología. Por ejemplo, Vicente dice, tal vez aplica su teoría a temas tabú. Y sí, pero es una predicción que es como un poquito literal, en términos de que, bueno, la palabra dice tabú, el título dice tabú. Pero bien, este ejercicio a mí me indica inmediatamente que cuando ustedes toman un texto no hacen predicciones de él. Es como, así es la vida. Será, habrá que leer. Eh, pero es importante en ese sentido, o más que, no es tan importante hacer las predicciones sobre el texto como sí tenerlas claras. Ya, ¿de qué se va a tratar esto? ¿De qué se va a tratar esto otro? Uno siempre tiene expectativas. De hecho, es típico que de repente, y esto les va a pasar a ustedes van a hacer algún tipo de actividad grupal y en la primera sesión van a decir, ya, me gustaría que me dijeran cuáles son sus expectativas de las próximas sesiones que vienen a continuación. Y siempre, siempre, siempre va a aparecer alguien que diga, yo no tengo expectativas, lo cual es falso, falso, falso. Eso es flojera mental. O reserva personal, porque todos nos generamos expectativas. Yo estoy seguro que esa persona que dice, yo no tengo expectativas, si un día viera un sacrificio humano dentro de la sesión, se sorprendería, porque no estaba dentro de sus expectativas. Así que no me venga con cuentos de que no tiene expectativas. No, yo cuando agarro un texto no me hago expectativas, si se las hace. Lo que pasa es que quizás no puedan acceder a ellas, que es otra cosa, pero sí se las hace. Bueno, y otro de los elementos importantes otro de los aspectos importantes definir antes de la lectura, acá dice, promover las preguntas de los alumnos acerca del texto. Esto es parte de lo que planteaba Soler, porque esto está dirigido a pedagogos. Pero sí es importante que esas predicciones también lleven a preguntas. Ya. El texto dará ejemplos de temas tabú. ¿Ya? ¿Cuáles, en vuestra opinión, cuáles son los grandes tabúes de la sociedad en la que ustedes viven? ¿Cuáles son los grandes tabúes de la sociedad en la que ustedes viven? ¿No? ¿No se congeló la cámara? Eso estoy yo esperando. Ya. Vicente dice incesto. Perfecto. El incesto.
Felipe. Con una mano en el corazón. Así, respondiendo con sinceridad. ¿Por qué dices sola? ¿Por qué dices oh no? ¿Por qué dices traumas de la niñez? Ya. Insisto, ¿ya? ¿Cuáles son los grandes tabúes de la sociedad en la que ustedes viven? Incesto es uno, ok. Hasta el momento es el único tabú que existe, se puede hablar de todo lo demás. Yo creo que la muerte, porque es un tema que se evita. Sí y no. Yo estoy de acuerdo parcialmente contigo, Catalina. Por ejemplo, no hay ningún problema en que alguien diga, yo quiero que, cuando muera, yo quiero que me cremen. Y lo podría decir en mitad de una conversación en el almuerzo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si alguien está, me estoy despidiendo de alguien en el aeropuerto y yo le digo, ojalá no se caiga el avión. ¿Cuál creen que va a ser la reacción del resto de la gente? No, no va a ser miedo, Javiera. No es como que la gente diga, ¡ah! Y salgan corriendo despavoridos. Ya, exacto. La mayoría de la gente va a pensar en que se va a caer el avión, pero se van a quedar así pensando y van a ver en su mente el avión cayendo. Exacto, como dice Priscila, van a decir, ¿qué onda? Alejandro, no digas eso, que es ubicado. Ave de mal agüero, no lo digas ni en broma. Ahí es donde se nota la muerte como tabú. No tanto hablar de la muerte como un momento lejano respecto del cual hay que hacer planes, sino la muerte aquí y ahora. Es tan tabú que incluso toca con la superstición. Ya, entonces tenemos dos tabúes, el incesto y la muerte. Ahora, ¿a quién se refiere Vicente cuando dice que el incesto es tabú? No, no, no es que hablar de que el incesto como tema per se sea tabú. Es decir, perfectamente, imaginemos que en una clase de psicología del desarrollo, Verónica dice, la clase, hoy día vamos a hablar del incesto. Dudo mucho que la mitad del curso o el 100% del curso se pare, toma sus cosas y se vaya indignada. No, van a estar en la clase y van a hablar acerca del incesto y van a hacer preguntas acerca del incesto y van a anotar cosas acerca del incesto. El incesto no es tabú como tema. El incesto es tabú como experiencia de vida. Es decir, si en una conversación con sus nuevos compañeros de trabajo alguien dice, yo cometo incesto, ¿qué va a hacer el resto de la gente? Como bien decía Priscila, yo creo, van a decir, ¿qué onda? Y con esa A bien extendida. Y ahí sí que yo creo que mucha gente podría pararse a irse indignada. Al principio van a pensar que es una broma. Y si la persona lo cuenta como algo que ocurre en su vida, se van a parar indignadas y se van a ir. Ya, tenemos esos dos temas, la muerte y el incesto. ¿Qué otro tema es tabú en la sociedad en la que ustedes viven? El suicidio. Nuevamente, como tema, no es tabú el suicidio. Una clase de psicología del desarrollo, de psicología social. De hecho, todos los cursos introductorios de sociología parten hablando del suicidio. Todos, todos. Así que el suicidio como tema no es tabú. ¿Cuándo es tabú el suicidio? Cuando alguien dice que se quiere suicidar. Exacto, cuando alguien dice que se quiere suicidar y en serio. Porque si alguien declara tener pensamientos suicidas o derechamente una intención suicida, el resto de la gente no le van a seguir el tema de conversación. Van a pensar que es broma, van a tratar de terminar el tema, van a sugerirle ayuda, van a tratar de sacarlo de ahí. ¿Cierto? No, ¿cómo vamos a seguir hablando de esto? Y yo estoy súper de acuerdo con Valentina.
la menstruación es un tema tabú, absolutamente. En nuestra sociedad y en muchas otras. Hay un documental indio, muy bueno, que déjenme ver si lo encuentro, que se llama Indian Documentary About Menstruation. Creo que yo lo vi en Netflix y debe durar 50 minutos, ¿ya? Es, si no me equivoco, y está... Está en Netflix, si no me equivoco, que se llama Period End of Sentence. Period. End of sentence. Que en inglés, period significa periodo, pero también significa punto aparte. Entonces, muchas veces las personas terminan la oración diciendo period, como diciendo he dicho. Entonces, ese es el juego de palabras. Period, periodo, el fin de la oración. Y en el documental ustedes van a mostrar cómo se le pide a hombres que hablen acerca de la menstruación, hombres en edad de estudiantil, adultos, y no pueden. Se ríen, le hacen el quite a la cámara, les da vergüenza hablar de la menstruación, lo cual no es raro. Pero lo raro es que las mujeres en India tampoco pueden hablar de la menstruación y encuentran muy pocas entrevistadas que están dispuestas a hablar de la menstruación general, de su menstruación y de las conductas que ellas ejecutan asociadas a la menstruación. Eso refleja, bueno, y es que además India es una sociedad muy particular. Pero llegando acá a Chile, la menstruación también es un tema tabú. Muchos consideran, no quieren ni siquiera hablar del tema. Así que sí. Y en términos mucho más globales, el sexo en general es tabú. No, el sexo como tópico, en general no. Pero ciertas prácticas sexuales están absolutamente excluidas de la conversación. Y al mismo tiempo, una cosa es hablar de la sexualidad, pero otra cosa es hablar de mi sexualidad o hablar de tu sexualidad. Eso es lo que pone a la gente roja, roja, roja. Y el mejor ejemplo de ello está en la edad adolescente o preadolescente en una clase de educación sexual. Todos miran con ojos de huevo frito, pero nadie se atreve a preguntar. Así que el sexo en general es tabú. Y todos los aspectos más críticos del sexo, como la menstruación, o como bien dice Vicente, el fetichismo también es tabú. Nadie dice en un almuerzo, yo tengo un fetiche, ¿quieren escucharlo? Para muchas personas va a ser como, wow, qué asco. Para otras personas va a ser más tolerable. Pero yo creo que eso pasa más por aquellas personas que han pasado por procesos de entrenamiento de la educación formal que son específicos, principalmente las ciencias sociales. Porque a uno le abre la mente esto de todo se puede discutir. Así que ahí es con donde los tabús van cayendo, pero no en la sociedad, sino que en grupúsculos muy privilegiados, que somos las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, por ejemplo. Ahora, Priscila dice, a mí me parece raro que los hombres lo vean, la menstruación, yo creo, como algo que no es importante saber, porque no es algo que les afecte o tengan ellos. Y entiendo perfectamente tu planteamiento, Priscila, porque yo concuerdo contigo. Los hombres consideran que es un proceso corporal femenino y que por lo tanto, dado que ellos nunca lo van a vivir, no tienen que saber nada al respecto, especialmente porque si algún día llegan a tener pareja, o llegan a tener una hija, es su pareja o su hija quien se va a preocupar de su propia menstruación. En ese sentido, concuerdo contigo. Pero a mí no me parece pero por eso no me parece tan raro. No me parece tan raro por un lado, porque para la mayoría de los hombres es, ¿para qué voy a saber de algo que le genera vergüenza a la mujer, me genera incomodidad a mí, y yo nunca voy a tener que hacerme cargo de eso? En ese sentido no me parece tan raro. Pero sí concuerdo contigo respecto de que es muy raro que con toda la curiosidad sexual y a veces morbosa que tienen los hombres, la menstruación no sea algo que les llame la atención. Pero bueno, ahí podemos entrar en todo un tópico de discusión que se vincula con tótem y tabú. ¿Por qué la menstruación es tabú para los hombres? Es algo que lo explica el tótem. Si quieren saber más al respecto, lean Tótem y Tabú, que lo encuentran en cualquier parte. Y créanme, no es una lectura aburrida, por el contrario. Ahora, durante la lectura. ¿Qué cosas hay que hacer durante la lectura? No es que sea obligatorio hacer todo eso, ¿ya? Pero es importante
generar algunas recomendaciones, porque entendiendo que los lectores expertos generan diversas acciones metacognitivas en su proceso de comprensión lectora, es importante en ese sentido tener presente que esto, que todo este proceso metacognitivo les permite no solo comprender, sino que saber, pues comprender el texto, sino que saber cuándo no están comprendiendo. Los lectores expertos son tan metacognitivos que no solo comprenden, sino que se dan cuenta de qué están comprendiendo mejor y cuándo ya no están comprendiendo. El mal lector comienza a leer de comienzo a fin, termina el texto y ni siquiera se preocupa de si entendió o no. Los lectores expertos, dado su grado de ser metacognitivos, son capaces de remediar problemas en el proceso. Por ejemplo, no estoy poniendo suficiente atención. Y por eso, para ustedes como estudiantes, es necesario que los estudiantes que vayan desarrollando una serie de estrategias vinculadas con estas acciones, es decir, con las acciones metacognitivas. Si yo me doy cuenta que no estoy entendiendo, tengo que cambiar la forma de leer. Así que la idea en el fondo es que el lector pueda establecer predicciones coherentes acerca de lo que va leyendo, que las verifique, que se implique en un proceso activo de control de comprensión. Eso es lo importante. ¿Ya? Y en ese marco, algunas de las estrategias que se recomiendan son las siguientes. Formular, como les decía, predicciones sobre el texto que se va a leer, que también tiene que ver con lo anterior, antes de la lectura. Pero a medida que vamos leyendo, cuando yo ya voy en el, no sé, les voy a inventar, el texto tiene 1000 párrafos. Cuando yo voy en el párrafo 148, tengo mucha más información y puedo generar predicciones mucho más precisas respecto de lo que se va a leer. Por ejemplo, aparece un término como por ejemplo exaptación, ¿ya? Y acá nosotros vemos un ejemplo de una exaptación cognitiva. Y el texto sigue. Pasan 2, 3 párrafos. Y el autor no ha definido lo que es exaptación. ¿Creen ustedes que lo va a definir más adelante? Ya, Vicente dice que no, y yo estoy de acuerdo con Vicente. Es decir, inmediatamente yo me doy cuenta que no saco nada con seguir leyendo el texto si no entiendo lo que es la exaptación. Voy a tener que ir a Google. No puedo esperar que el texto me lo explique porque claramente el autor asume que yo sé lo que es la exaptación. Para cerrar el tema de la exaptación es una figura de la evolución que consiste en que una característica surge dentro del proceso de la selección natural, no, para una característica que cumple una función, surgió no para ejecutar esa función originalmente, sino para ejecutar una función previa. ¿Cómo era? Una característica cumple una función, pero no fue seleccionado por la selección natural para ejecutar esa función, sino una función previa o precedente. Por ejemplo, las plumas. Las plumas permiten el vuelo, pero se ha descubierto que muchos dinosaurios que no volaban tenían plumas. Entonces, ¿por qué tenían plumas si no volaban? ¿Por qué la evolución los dotó de plumas si no cumplían ninguna función? Todo lo que existe en el organismo es caro, tiene un costo de metabolismo. Es decir, que estén los genes de las plumas, que se manifiesten, hacerlas crecer, mantenerlas en buen estado. Es irrigación. Y mientras más cosas tenga el organismo, más tiene que comer. Y menos vive. Así que por lo tanto, algo está ahí para cumplir una función. ¿Por qué tenían plumas los dinosaurios si no volaban? Ahí es donde aparece el Archaeopteryx, una de las primeras aves. Archaeopteryx significa ala antigua. Y es un bicharraco, una especie de lagartija, un dinosaurio realmente con plumas que subía a los árboles y al parecer podía planear para bajar. Ya. Pero al parecer las plumas surgieron primero para controlar la temperatura, como abrigo. Y dada la estructura de las plumas, con el tiempo se fueron especializando en vuelo. Y así llegamos a la gaviota de hoy en día. Eso es la exaptación.
Ahora, ¿existen exaptaciones en la psiquis humana? Yo creo que sí, pero eso es harina de otro costal, porque si abrimos ese costal no vamos a terminar nunca. Entonces, uno puede formular predicciones sobre el texto que está leyendo. Ahora, ¿cómo hacer las predicciones? Esa es una estrategia que depende de ustedes. Por otro lado, plantearse preguntas sobre lo leído. Muy buen ejemplo, que voy a ver que pongan en práctica y que va a desnudar vuestra ineficiencia en la comprensión lectora, es cada 3 párrafos preguntarse qué dijeron los últimos 3 párrafos. Debería ser después de cada párrafo, pero si el párrafo tiene, si el texto tiene 1000 párrafos y hacerme 1000 preguntas en un texto es un poco mucho. Dejémoslas en 333 ¿ya? Preguntas, si es que hay 1000 párrafos. Cada 3 párrafos preguntarse qué dijeron estos párrafos. Después de un tiempo pueden hacerse esa pregunta cada 5 párrafos, o después de un conjunto indeterminado de párrafos que ustedes pueden ir determinando, después de cada cápite, después de cada capítulo. Ese es un muy buen ejercicio. Y obviamente responder las preguntas. Porque al plantearme preguntas sobre lo leído me voy a dar cuenta que no las puedo responder todas, así que es importante aclarar las preguntas que no se han respondido. ¿Qué demonios era la exaptación? ¿Qué otros ejemplos hay de exaptación? ¿Qué ejemplos hay de exaptación en la psiquis humana? ¿Ya? Y para eso uno puede ir a fuentes externas. Y fíjense, esto lo escribieron en 1992. En 1992, ¿cómo resolvía uno posibles dudas sobre el texto? Preguntándole a otros, consultando el material que uno tenía disponible, o yendo a la biblioteca, y no había más. Y si la biblioteca tenía 400 libros, yo me tenía que remitir a esos 400 libros. Hoy día es muy fácil aclarar posibles dudas sobre el texto. Pero acá es donde cito a Juan Orellana, ex decano de la Facultad de Medicina, que dijo en algún momento en la inauguración de un año académico en psicología, que el gran desafío en la era de la información en la cual nosotros vivimos no es acceder a la información. Eso ya está dado. El gran desafío es discriminar la información verdadera de la información que no lo es. Y ahí es donde aparece el concepto de la postverdad. ¿Y qué es lo que es la postverdad? Concepto que todos y todas ustedes sin duda han escuchado. ¿Qué es la postverdad? ¿Cómo era el concepto? Postverdad. No googleen sí. Ahora pueden googlear, pero ojalá no googleen. Construyen la definición desde vuestro propio conocimiento. Pero recuerden que mientras no nos instalen un chip de conexión a Internet en el cerebro, siempre les va a tomar tiempo ir a Google y no van a poder ir recurrir a Google cuando les estén haciendo una pregunta acerca de lo que acaban de exponer en su seminario de investigación. Ya, Lalo dice lo he entendido como verdad manipulada o exagerada. Exacto. Ahora, ¿de dónde viene lo de post? Claro, no de la verdad original, sino que viene más bien de la idea de una secuencia. La idea de la verdad, tradicionalmente, es que primero tengo que demostrar algo para luego decirlo. La idea de la postverdad es que en la vida, en el mundo en el que vivimos, es tanta la información y está tan encapsulada y reducida, recortada, y el mejor ejemplo es Twitter, que tiene un límite de caracteres, todo en 140 caracteres, que es un gran desafío. La idea de la posverdad es que lo que se dice se transforma en verdad por sí mismo y no necesito demostrarlo a priori, se puede demostrar a posteriori. Como, por ejemplo, imaginemos que yo publico un tweet que dice Rojas Bade lo venía planificando de hace 10 años. Y el tweet comienza a ser retuiteado, 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 o aparece como titular, mejor aún, de un diario que tiene credibilidad. Y aparece en los titulares de los diarios.
Rojas Bade lo venía planeando hace 10 años. Como decía Goebbels, autor o el cerebro de la campaña mediática del régimen nazi, miente, miente que algo queda. No es cierto que él lo dijo, no es cierto que él lo dijo, es una frase que alguien más, todas estas frases más célebres como que provienen de la era de la Ilustración. Alguien puede googlear de dónde viene el miente, miente que algo queda, pero se le atribuye a Goebbels. Y es verdad. En la medida en que aparezca algo, se va a transformar en verdad a posteriori. No importa que no tenga ningún fundamento, ninguna base. Ahí es donde aparece el concepto de las fake news. Hoy en día es muy fácil falsificar noticias. Lo único que tengo que darles es credibilidad. ¿Cuántas veces no compartieron ustedes una noticia que les llegó y reenviaron? Porque, pucha, esta información es importante, así que mejor compartirla para que otros la tengan. Ojo con la vacuna Sinovac, que produce trombos. Y listo, ya. 500 personas en Chile creen que la Sinovac produce trombos. Y eso es la posverdad. La idea de que hoy en día, dadas las características del funcionamiento mediático, muchas afirmaciones pueden transformarse en verdad a posteriori, por sí mismas, porque la gente las cree. Lo único que necesita uno es simular credibilidad, porque hay muchas plataformas que lo hacen, como Twitter, como los diarios, y muchas otras redes sociales, personeros de gobierno, presidentes del mundo incluso. Así que es importante, volviendo al tema original, aclarar las dudas que no han sido respondidas por las preguntas. Obviamente, resumiendo las ideas del texto leído. Ustedes pueden leerse el texto 3 veces, pero van a necesitar leerlo una sola vez si van resumiendo las ideas del texto leído. ¿Qué dijeron estos últimos 3 párrafos? Ya, estos 3 párrafos plantearon que este es un problema complejo porque la estructura es debatible. No se sabe cuántos elementos componen este problema. Algunos dicen 5, otros dicen 6, otros dicen más. Ya. Estos 3 párrafos, ¿qué dijeron? Ya, estos 3 párrafos definieron los 3 conceptos más importantes de la teoría. Ya. Y así sucesivamente. Si ustedes van anotando eso al lado, o van incluso haciendo notas de texto, ustedes hoy día le pueden dictar el celular. A mí lo que me molesta un poco es que los celulares no son muy buenos para anotar, pero uno perfectamente puede dictar primero el texto que ha escrito y después uno corrige el texto. Es decir, ustedes pueden ir tomando apuntes sin tomar apuntes. Bueno, el tercer momento es después de la lectura. Después de la lectura, refiere a estrategias que están direccionadas en enseñar a quien lee a reflexionar respecto de lo que se ha leído, así como construir ciertos productos que andamian la comprensión lectora. ¿Y a qué me refiero con andamiar la comprensión lectora? Es un andamiaje dentro de la psicología educacional. Yo creo que Paula les tiene que haber hablado de este concepto, el andamiaje cognitivo. No cognitivo, cognitivo. ¿Han escuchado? Paula les ha hablado del andamiaje. Ya. Gracias, Lalo. Gracias, Catalina. No, lo recordarían. Lo recordarían. Felipe, estábamos buscando una respuesta contextualizada. Es decir, la pregunta se respondía en términos de sí o no. No solicité palabras relacionadas. Ya. El andamiaje se refiere, a ver, todos los procesos mentales se construyen. La mayoría de los procesos mentales se construyen. El razonamiento, la argumentación, y la comprensión lectora. Y la idea del andamiaje es hacer una metáfora con la construcción de estructuras. Antes de construir la estructura, uno pone unos rudimentos que permiten ir poniendo tablas en donde se van subiendo las personas que van a construir esa estructura. Lo mismo acá. Antes de instalar un proceso
de redacción o comprensión lectora, es importante primero sentar las bases que van a permitir construir ese proceso. Entonces, la idea de todos estos, de todas estas recomendaciones respecto después de la lectura, es que estas recomendaciones permiten construir o establecer recursos que generan ese andamiaje de la comprensión lectora. Y que, por cierto, se encuentran en directa relación con la perspectiva teórica que se adopta en taller de desarrollo cognitivo en torno al tópico que centra la atención. Ya, algunas de estas estrategias son las siguientes. Determinar si ese objetivo que uno se planteó al comienzo se cumplió o no. Me sobra un paréntesis ahí. Determinar si los propósitos de la lectura se cumplieron o no. Porque yo partí con un objetivo. Dominar la prueba de mañana. Una gran pregunta que uno se tiene que hacer al final del texto es, ¿estoy preparado para rendir la prueba? Responder que sí es muy difícil. No sé si estoy preparado para la prueba. Algo que es muy útil hacer es predecir cuáles van a ser las preguntas de la prueba. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes están leyendo y ustedes dicen, fijo que preguntan esto en la prueba mañana? Perdón, fijo que preguntan esto en la prueba la próxima semana. Les ha pasado, yo creo. Ya, Javiera dice que sí. Y ustedes podrían construir un temario, una prueba ficticia. Ya, yo creo que en la prueba van a preguntar esto, esto y esto otro. A veces uno le achunta y otras veces uno se equivoca crasamente. Pero, ¿estoy preparado para la prueba? Es una pregunta que puedo responder solamente si me imagino la prueba. Imaginarse la prueba, decir, a ver, yo conozco a este profesor, él hace típicamente 3 preguntas, ¿cuáles son las preguntas que podría hacer al respecto a este texto, o respecto a este conjunto de textos? Esto y esto otro ya. ¿Puedo responder esto? Sí. ¿Puedo responder esto otro? No, chuta, ahí está medio complicado, pero esto no lo responde el texto. Ya, vamos a pasar a otra pregunta. Todo eso, todas esas respuestas responden a esto. Determinar si los propósitos u objetivos de la lectura se cumplieron o no. Hay distintos niveles de comprensión. Yo ya se los había planteado. Está el nivel literal, el nivel inferencial, el nivel crítico y el nivel creativo. Esos son los 4 niveles. Y es importante utilizar estos niveles para formular y responder interrogantes de acuerdo con esos niveles de comprensión. ¿Qué recuerdo yo literalmente del texto? Esto y esto otro. Por ejemplo, el texto definió 10 elementos distintos. Me lo sé que es la transferencia, sé que es el andamiaje, sé lo que es el tabú, sé lo que es el tótem, sé lo que es la exaptación. Sí, esos son respuestas literales. Incluso ustedes pueden hacer inferencias literales. El texto no lo define, pero se intuye claramente y de manera inequívoca a qué se refiere. Lo mismo a nivel inferencial, a nivel inductivo, a nivel crítico y a nivel creativo. De hecho, una pregunta típica que se hace en pruebas de comprensión en psicología, en pruebas de desarrollo, es: haga un análisis crítico de este modelo, de esta teoría, de la obra de este autor. Michael dice, tuvo un profe en la media que decía que no entraba esa materia en la prueba y después sí la ponía. Mal ahí. Es decir, hay que preguntarse por qué lo hacía. Lo hacía de despistado, lo hacía de mala persona, lo cual sería raro, pero no imposible. Es decir, un profesor que le gustaba que sus alumnos le fueran mal. O también podría ser una especie de recurso muy mal utilizado, que es justamente impedir que los y las estudiantes focalizaran su atención en tópicos exclusivos. Por ejemplo, vamos a hacer preguntas respecto del capítulo de la página 1, la página 7 y la página 9 del texto. ¿Qué es lo que se van a leer los y las estudiantes? La página 1, la página 7 y la página 9.
Quizás, Michael, tu profe lo hacía justamente para despistar y que ustedes aprendieran que había que leérselo todo. No lo sé, ¿ya? Pero como quiera que sea, mal ahí, muy mal. Así que lo importante es poder responder esas interrogantes en los distintos niveles de comprensión que ya habíamos conversado. Sobre todo, establecer conexiones y relaciones. Si alguno o alguna de ustedes en este lapso ha encontrado por sí mismo o por sí misma un ejemplo de exaptación psicológica humana, lo hizo. Eso es establecer conexiones y relaciones. Esta definición, ¿calzará con este fenómeno? ¿De acuerdo a cómo lo definió Alejandro? Sí, porque yo creo que esta habilidad no puede haber surgido en el Homo habilis. Esta habilidad debe haber surgido en el Homo sapiens, pero no surgió de un momento a otro. Sin duda, esta habilidad proviene de esta otra, que sí cumplía una función. Así que eso podría ser un ejemplo de exaptación. Si alguien hizo eso, estableció conexiones y relaciones, que es lo que hay que hacer. Por ejemplo, generar ejemplos personales que se aplican a la vida de uno mismo facilita mucho el aprendizaje. Hace que se atornillen ciertos conceptos y que más encima tengan un significado propio y personal. De hecho, yo todavía recuerdo que yo tenía 2 compañeras en la universidad que eran muy buenas estudiantes. Una de ellas hoy día es profesora de acá de la escuela. Y yo me fijaba, cuando yo me sentaba al lado de ellas, típico que uno de repente no alcanza a tomar apuntes y uno copia los apuntes del compañero. Y las 2 redactaban todos los ejemplos en primera persona. Condicionamiento clásico. Si es que a mí me sacan muchas fotos con flash y después yo cierro los ojos antes de que aparezca el flash, eso es un ejemplo de de respuesta condicionada. Redactar en primera persona hace que inmediatamente uno vincule lo teórico con uno mismo o con una misma. Y eso en general facilita el aprendizaje. Así que esa es una forma de establecer conexiones y relaciones. No me voy a detener en lo que es realizar inferencias porque ya lo hemos abordado mucho. Pero tiene que ver, hay que responder las inferencias y hay que corroborarlas. No sirve de nada hacer una inferencia y después olvidarse de ella. Pero por sobre todo es importante valorar el texto leído. Y por valorar no me refiero a quererlo y abrazarlo y dormir con él abrazado. Me refiero a hacer, de hecho ahí debería decir criticar, pero el problema es que si yo dijera criticar, sonaría a destruir, ¿cierto? Hacer crítica destructiva. No, por valorar nos referimos a responder la pregunta, ¿este texto es valioso sí o no y por qué? ¿Este texto me aportó algo novedoso? ¿Este texto es desafiante? Todo eso tiene que ver con valorar el texto leído. ¿Por qué me hicieron leerlo? Yo todavía recuerdo que cuando estábamos en 7º básico, teníamos un profesor que en orientación, era el rector del colegio, filósofo, y en una volada muy suya, en 7º básico nos dictó un poema de Schiller, poeta alemán. Y nosotros, era un poema súper surrealista, y nosotros no entendíamos nada. Y utilizó ese poema para tocar ciertos tópicos de ética a lo largo de las siguientes sesiones. No todos mis compañeros ni mis compañeras aprovecharon, yo creo que ese ramo de orientación en 7º básico, pero sí debo reconocer que fue novedoso. Y todos después teníamos la sensación de que estábamos, habíamos sido presentados a un tipo de conocimiento más difícil, más extraño y más adulto. Ahí es donde hicimos una valoración. Si bien no entendimos nada del texto, nada del poema, por lo menos entendíamos que habíamos subido un escalón, un escalafón, en la exigencia cognitiva que se nos podía hacer. Nuevamente, esto no lo decían todos. Una conversación a posteriori que tuvimos con muchos compañeros después cuando ya éramos adultos. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer después de la lectura? Parafrasear, resumir lo leído. Parafrasear es escribir una cosa con otras palabras, especialmente, por ejemplo, lo que yo les decía, en primera persona. Resumir, hacer un resumen. Eso también, y ojo, el resumen, no sé cómo lo hacen ustedes, pero lo más lógico, lo más favorable es hacerlo mientras uno lee. Y finalmente, organizar la información a través de esquemas, mapas conceptuales y, en fin, toda una plétora de organizadores visuales, que pueden ser flechas, que pueden ser símbolos, que pueden ser imágenes. Cuando yo hacía resúmenes, yo hacía los resúmenes a mano. Hoy día es mucho más fácil hacerlos en el computador y ustedes pueden bajar imágenes de internet y ponerlas y hacerse un pequeño apunte
gráfico textual. Sería mucho más agradable, creo. ¿Ya? Y que eso es básicamente lo que nos referimos con los momentos antes, durante y después de la lectura. Ahora, no sé si hay alguna duda, algún comentario hasta acá. ¿Sí, no? Reina el silencio en el salón. Ya. Porque si se dan cuenta no es difícil, es decir, ya qué es lo que hay que hacer antes, qué es lo que hay que hacer durante, qué es lo que hay que hacer después. Siempre la idea es no aprenderse esto de memoria, pueden aprendérselo de memoria, pero lo importante es aplicarlo. Escojan algo que ustedes digan, esto me parece interesante, y háganlo en su próximo texto. ¿Ya? De hecho, me gustaría preguntarles, ¿qué textos están leyendo ustedes en este momento para otras asignaturas? Ya, capítulos de un texto. ¿De qué texto? Ya, por ejemplo, Vicente, esto es para Vicente y para todos ustedes. Es súper importante que ustedes sepan de dónde proviene lo que están leyendo. Por dos razones. Número uno, saberlo les da contexto. Y número dos, saberlo les permite referirse a eso después en el pasado. Algún día en un congreso de estudiantes de psicología alguien les va a preguntar, ¿ustedes han leído a Gramsci? Y ustedes podrían perfectamente decir, chuta, no sé. Pero saber que leía a Gramsci me permite participar de la conversación mucho mejor. ¿Ya? ¿Qué más están leyendo? Aparte de capítulos de un texto cuyo autor no sé quién es. ¿Qué más están leyendo? Felipe, a ti que te gusta tanto responder hola. ¿Qué textos están leyendo ustedes ahora en otra asignatura? Cuando dije que te gusta, no era una invitación a que dijeras hola. Ya, fisiología de la conducta. Perfecto. Entonces un texto que asumo que está dirigido a neurociencias. Ya, perfecto. Fisiología de la conducta. Ok, ¿qué más están leyendo? No lean mucho ustedes. No se fijan mucho en lo que están leyendo. Lo cual es peligrosísimo. Porque si no saben lo que están leyendo, ustedes son fácilmente colonizables contra vuestra voluntad. Ya, y cada uno de ustedes está leyendo, o cada grupo de fundamentos epistemológicos está leyendo un texto por separado, o sea, distinto. Entre paréntesis, me acabo de acordar. Resolví la duda del límite de grupos con Pablo. Claro, el problema no son los 5, el problema eran los 3. Todos los grupos tienen entre 4 y 5 integrantes, ¿cierto? Porque eso es fundamental, ya que, como saben, las normas son las mismas para fundamentos epistemológicos que para taller de desarrollo cognitivo. Ya. ¿Hay aquí alguien que esté en un grupo de 3 personas o menos? Parece ser que no. Ya. Entonces estamos todos de acuerdo. Grupos de entre 4 y 5 personas. Súper. Así que, cierre paréntesis. Como les decía, es súper importante qué es lo que están leyendo, o de lo contrario, ustedes son peones. Son peones. Y no sé si quieren ser peones en una guerra intelectual. No lo creo. Así que clarifiquen lo que están leyendo. Y después de eso, apliquen algo de esta clase, un antes, un durante, un después, y vayan integrándolo a su andamiaje en la comprensión de lectura.
Es decir, esa estructura que perdura y que guía el proceso. Por ejemplo, establecer objetivos antes de la lectura es la base del andamiaje, y de ahí se construye ese ritmo. Lo que me interesa que veamos ahora es lo que ustedes tienen que hacer ahora esta otra semana. Es la guía número 2, que ya está publicada en el aula virtual. La guía de lectura número 2, como ustedes saben, se entrega o se puede rendir hasta vuelta del receso. Porque como ustedes saben, en la próxima semana tenemos receso universitario. Perdón, ustedes tienen receso universitario. Nosotros los profesores, claro, los días feriados no vamos a trabajar, por lo menos no en la oficina, pero los otros días sí, estamos igual. Así que por lo tanto sí, es para el 21. Es para el 21. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta guía? Esta guía es relativamente directiva, es más como una especie de prueba, una prueba de comprensión lectora. Yo odiaba el ítem de comprensión lectora en la PSU. Yo no di la PSU, di la PAA. Ahora, si me preguntan cuál es la diferencia entre la PSU y la PAA, sí, hay diferencias, pero pocas. Igual la diferencia entre la PSU y la PTU, hay diferencias, pero pocas. Lo importante es que yo odiaba las preguntas de los ítems de comprensión lectora, y ahora entiendo por qué. Y eso que no me iba mal, pero igual lo odiaba. Hagamos un llamadito para conversar con... Isadora, tienes el micrófono prendido, pero eso no sé si querías decir algo. Pero bien. Yo cacho que me voy a salir. Matías, no están disponibles los resultados de la guía 1 porque Paula y yo los tenemos que corregir. Y en eso estamos. Yo ayer ordené una tablita, fui viendo los criterios, revisé quiénes habían respondido y quiénes no. Y entre otras cosas, hoy día de la noche, cuando se duerma mi hijo, voy a servirme un café, quizás con un poco de malicia, y voy a comenzar a corregir. Así que van a estar disponibles, pero más adelante yo creo que con toda certeza a vuelta del receso. Ya. Y lo que tienen que hacer ustedes en esta guía número 2, como les decía, era aplicar algunos de todos estos elementos que hemos visto en esta sesión y en la anterior. ¿Qué es? Plantear sus objetivos. Hablar de conocimientos previos que se activan. Generar predicciones. Pero como todo esto es de selección múltiple, es decir, de respuesta cerrada, lo que ustedes tienen que hacer es, de un listado, identificar lo que en ese texto podría ser para ese texto un objetivo apropiado en el contexto en el que ustedes están, que es ser estudiantes universitarios y universitarias. Discriminar, ¿ya?, una predicción pertinente de una predicción que no lo fuera. Y principalmente eso, reconocer objetivos valiosos, establecer predicciones, y establecer preguntas. De eso se trata, ¿ya? ¿Y de qué se trata el texto? El texto a mí me interesa bastante porque creo que es muy contingente a lo que estamos viviendo en Chile y en el mundo. Y se llama Desafíos de ser un estudiante indígena de primera generación en la Universidad Chilena de hoy, que fue escrito por 2 autoras, una de las cuales, Andrea Flanagan, es profesora de nuestra escuela. Así que, quién sabe si ustedes están leyendo un texto de quien el día de mañana podría guiar vuestro seminario de investigación o supervisar vuestra práctica profesional. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Me gustaría preguntar si es que hay alguna otra pregunta o alguna otra duda. ¿No? Sí, la guía 1 va a tener un pequeño comentario en algunas de las respuestas. Obviamente, si la respuesta tiene 3 puntos, no va a haber un comentario. Si la respuesta no es tan buena, sí va a haber algún comentario breve que indique por qué ese ítem no obtuvo puntaje completo. Eso también es lo que más demora la corrección. Sí, por supuesto, me pueden enviar un correo el 18 de septiembre a las 3 de la tarde.
No se preocupen. Y lo que yo siempre respondo, no hay ningún problema en que me escriban a cualquier hora. Yo no tengo el correo vinculado al celular. Y aunque lo tuviera, no lo tendría con sonido. Y yo a veces estoy trabajando a las 2 de la mañana, así que les voy a responder cuando pueda. Trato de revisar, por ejemplo, hoy día no he revisado mi correo. Así que ahora quizás revise mi correo y me encuentre con preguntas que ustedes hicieron y capaz que la pregunta sea, profe, ¿puedo conversar con usted un poquito antes de la clase? Y ya sonamos, no lo hicimos. Pero en general, claro, yo estoy cada 24 horas, por lo menos yo reviso mi correo y ahí trato de responder. Que si les quiero dar las claves de respuesta de la guía número 1, chuta, podría dárselas, pero me demoraría un poco. Se las puedo dar si quieren. Déjenme ver. Estoy entrando a mi Google Drive. Ahora me voy a meter a la guía de lectura número 1 de TDC2. Y le voy a decir. Ya. Ya, primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una inferencia literal correcta? Y la respuesta correcta es, en la muestra son más las personas que conocían la contraseña del bloqueo del correo electrónico. La muestra eran más las personas que conocían la contraseña de bloqueo del celular de su pareja que las que conocían la contraseña de correo electrónico de su pareja. Lo cual, tiene sentido después de todo, ¿qué es más interesante para el celópata? ¿El WhatsApp o el correo? El correo. ¿Quién coquetea hoy en día a través de correo? Perdón, el celular. ¿Quién coquetea hoy día a través del correo? Nadie. Nada. Ya. Pero lo que sí voy a hacer es que quizá utilicemos esta guía la próxima semana, así que el próximo año, así que voy a terminar con la grabación. Así que todos quienes ustedes estén viendo este video en el futuro, es decir, en el 2022, hasta acá llegamos.